Hola, buenos días, mi nombre es Aranza Luna de Primero C y el día de hoy les voy a exponer el tema del aborto. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Existen distintos tipos de aborto, como el aborto espontáneo. El aborto espontáneo es un aborto no provocado intencionalmente, es decir, la muerte no deseada y expulsión de un embrión o feto antes de las semanas 20 o 24 del embarazo. Cuando la pérdida es posterior, ya se habla de muerte fetal. Al criterio del tiempo gestional, la Organización Mundial de la Salud, en sus siglas OMS, añade como criterio que debe pesar menos de 500 gramos. Sin embargo, este criterio ha de ser interpretado como prudencia, ya que a veces un feto de menos de 500 gramos expulsado puede ser reanimado y sobrevivir. Si falleciera posteriormente, se registraría como muerte neonatal. Se distingue el aborto precoz cuando tiene lugar antes de 12 semanas de gestación, el aborto tardío con 12 o más semanas. Los factores que pueden producir un aborto espontáneo son muy variados, genéticos o cromosómicos del mismo feto. La exposición a toxinas ambientales, problemas hormonales de la madre y como el tabaquismo, la drogadicción y el alcoholismo. Ante los síntomas existen diversas pruebas y exámenes para verificar o prevenir ese tipo de abortos, como son los ultrasonidos vaginales o abdominales para ayudar a examinar el desarrollo del embrión o feto, los latidos cardíacos y la cantidad de su sangrado. En caso de aborto es fundamental para la salud de la mujer comprobar si queda algún resto fetal o tejido placentario en el útero. En el caso de que quede restos fetales deben ser aspirados inmediatamente. El aborto inducido es la finalización del embarazo mediante la eliminación de un embrión o feto antes de que pueda sobrevivir afuera del útero. Para tratarse de un aborto terapéutico, cuando se realiza por razones médicas o de un aborto por decisión personal, interrupción voluntaria del embarazo, cuando se realiza a petición de la mujer embarazada. A su vez, según la técnica empleada para inducir el aborto, se puede hablar de aborto médico o de aborto con medicamentos y de aborto quirúrgico. Dependiendo de los países existen diversas legislaciones sobre el aborto inducido, desde aquellas que lo permiten con pocas restricciones hasta legislaciones que lo prohíben porque lo consideran una forma de homicidio. En la imagen podemos observar cómo se realiza un aborto inducido. El aborto terapéutico es el aborto inducido justificado por razones médicas. La mayor parte de las legislaciones que regulan el aborto, tanto las permisivas como las restrictivas, distinguen en diferente grado entre la total o mayor accesibilidad del aborto terapéutico respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. No hay que confundirlo con el aborto indirecto que se produce cuando se lleva a cabo una terapia necesaria con la madre y que produce también la muerte del feto. Un caso concreto es el embarazo ectópico, pero también hay otros como fruto, por ejemplo, las terapias contra el cáncer materno. El aborto indirecto es cuando se produce la muerte del feto en una intervención médica en la que se deben cumplir dos condiciones. La intervención va destinada a salvar la vida de la madre embarazada en situaciones en las que corre cierto peligro. La viabilidad del feto es nula según los conocimientos que se posee sobre el caso o el trastorno. Se considera aborto indirecto aun cuando el médico sabe que su prevención puede afectar al feto.
pero de no intervenir o de esperar a que el feto sea viable fuera del útero, tanto la madre como el feto resultan muertos. Un claro ejemplo es el de la intervención de un embarazo ectópico. El aborto séptico se define como un proceso infeccioso descendente caracterizado por una endometritis, anestritis y parametritis por contaminación ovular durante las maniobras abortivas o por ruptura espontánea de las membranas ovulares. La legislación sobre el aborto en el mundo es muy diversa, desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres y quienes practiquen el aborto inducido. Por lo tanto, la práctica del aborto, entendido como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada país, en el que puede recogerse como derecho o como delito penalizado. El debate sobre el aborto en relación al aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo se refiere a la discusión controversial y polémica sobre su práctica, contexto social y económico en el que se produce. Las partes involucradas en el debate son los movimientos pro elección y pro vida. Los primeros enfatizan el derecho de las mujeres a decidir si terminar el embarazo. Los segundos enfatizan el derecho del embrión o feto a gestar a término y nacer. El 13 de diciembre de 2018, el Senado de Irlanda despenalizó la práctica del aborto. Entró en funciones el 1 de enero de 2019. El 20 de marzo de 2020, el gobierno de Nueva Zelanda despenalizó la práctica del aborto sin supuesto hasta la semana 20 de gestación. Aquí en el mapa podemos observar la situación jurídica del aborto alrededor del mundo. Los que están en color azul es legal bajo cualquier circunstancia dentro de los plazos establecidos. El color verde es legal en caso de violación, riesgo para la vida de la madre, problemas de salud física o mental, factores socioeconómicos y o defectos del feto. El color amarillo es legal en caso de violación, riesgos de la vida de la madre, problemas de salud física o mental y o derechos del feto. El color rosado es legal en casos de riesgo para la vida de la madre, problemas de salud física o mental y o defectos del feto. No incluye la violación. El color café es legal en casos de violaciones, riesgos para la vida de la madre y o problemas de salud física o mental. El color naranja es legal en casos de riesgos para la vida de la madre o problemas de salud física o mental. El color rojo es legal en casos de riesgo para la vida de la madre. El color negro es ilegal, sin excepciones, y el color gris no hay información. En la mayoría de los países y supuestos citados, la intervención ha de efectuarse antes de plazos establecidos. El aborto debería ser legal, sí, ya que diariamente mueren mujeres debido a abortos clandestinos y sinceramente también debería ser gratuito. En conclusión, el aborto es riesgoso, ya que en la mayoría de los casos se realiza clandestinamente. Por eso es realmente importante que el aborto sea legal y gratuito. Desde mi punto de vista, deberíamos poder abortar en cualquier caso, ya sea por violación o decisión personal, ya que
Es tu cuerpo y solo tú puedes decidir sobre él. ¿Y para qué traer a un ser humano al mundo si no lo vas a querer o no tendrás las comodidades económicas necesarias? Muchos argumentan que el aborto es un homicidio porque estás matando una vida, cuando no es así, ya que por eso dan cierto tiempo de gestación para poder llevar a cabo este procedimiento, ya que en el plazo establecido para llevar a cabo dicho procedimiento el embrión no es capaz de sentir dolor o ni siquiera podría vivir afuera del útero. Eso es todo, muchas gracias por su atención.